Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Claudia Rivera Hernández y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Quiero decirte que en los últimos años me he dedicado al estudio de temas como cohesión social, capital social, y dentro de ellos uno de los temas que ha sido relevante en la investigación es el estudio de la responsabilidad social en todos los ámbitos. Y en particular, hoy te quiero hablar de la responsabilidad social corporativa, o también denominada responsabilidad social empresarial. Este ejercicio o esta estrategia se presenta como un modelo de acción empresarial que impide que los fraudes financieros se conviertan en atentados contra las condiciones de vida de una comunidad. ¿Por qué te digo esto? Tú sabes que la responsabilidad social ha sido desarrollada a partir de todos estos postulados que se han generado producto del informe Brundtland. El informe Brundtland, publicado en 1987, establece el concepto de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible fue una medida común para afrontar la globalización y el deterioro ambiental. Es importante que sepas que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de tres conceptos específicos: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y debes saber que estos tres elementos no son elementos aislados, se integran en la vida cotidiana del ser humano. La vida cotidiana, la vida individual, se establece en colectivo, es decir, todos vivimos en sociedad. Y en esa sociedad se esperaría que todos los miembros que integran esa comunidad puedan compartir una serie de principios y valores, tanto éticos como morales, para poder cohabitar de una manera pacífica. Sin embargo, esto no ha sucedido de la manera en la que nosotros lo pensamos. Y realmente creo que cuando nos preguntamos si es válido todo lo que está sucediendo en el mundo respecto a los fraudes financieros, a las burbujas inmobiliarias, etcétera, etcétera, podríamos mencionar cualquier otro ejemplo que seguramente está llegando a tu cabeza en este momento. Frente a esos casos, frente a la corrupción que se vive y que observamos todos los días, frente a las injusticias respecto a la falta de aplicación de la norma para todos de una manera justa y equitativa, pues se encuentra esta postura del desarrollo sostenible y la responsabilidad social. ¿Qué documentos son importantes que tú conozcas para poder contextualizar todo esto, todo este tema? Primero, como ya te comentaba, el informe Brundtland, publicado en 1987. También puedes consultar la declaración de Incheon, que se publicó en mayo de 2015, y en ella se establece que habitamos en una casa común. Es decir, la devastación que sucede en África no es aislada, me afecta, aunque yo viva en México, ¿cierto? Bueno, la Agenda para el Desarrollo después del 2015 o los Acuerdos de París, publicados en diciembre de 2015, y por supuesto la Agenda 2030, que establece los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y su antecesor, los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Todos estos son documentos que le dan forma a una visión compartida del mundo. Y esta visión compartida no es una visión que se establece exclusivamente en las altas esferas de decisión del mundo, porque tú ahora has escuchado que estoy mencionándote todos estos documentos que están relacionados con la Organización de las Naciones Unidas. Pero los países que pertenecen, incluido México, que pertenecen a estos organismos, ceden cierta parte de su soberanía para llegar a acuerdos comunes, y esos acuerdos fungen como políticas internacionales que a su vez tienen que ir bajando al nivel nacional, estatal, municipal, y a su vez a la empresa privada, a las instituciones educativas, a los negocios y al pensamiento individual. ¿Por qué surge todo esto y por qué a las autoridades internacionales de repente, tras la devastación
del neoliberalismo y la polarización, que dio como resultado la polarización económica y modelos de producción rapaces, ¿por qué de repente pensaron en que teníamos que cambiar de visión? Pues justamente, chicos, porque esta devastación ha sido voraz y los resultados a los, en los cuales hoy estamos viviendo están apuntando a marcar la supervivencia de los hombres en términos alimentarios, en términos ambientales, en términos de pobreza. Cada vez se polariza más todos estos elementos y pues bueno, ustedes vieron las condiciones tras la pandemia ampliaron todas las brechas, incluidas las brechas de conocimiento, que son uno de los elementos que favorecen el desarrollo. Es decir, si yo tengo conocimientos y puedo traducirlos en liquidez, voy a poder generar mejor calidad de vida para mí y para mi entorno. Entonces, las reflexiones que hicieron las autoridades respecto a esto, pues están basadas en pensar en lo colectivo y pensar que no está mal generar desarrollo. Y en este sentido, no es solamente el desarrollo de los países, sino también de las empresas. No es malo, es una aspiración válida. Sin embargo, lo que está mal es generar ese desarrollo a partir de maltratar los intereses y la calidad de vida de otros. Ustedes recordarán que entre el 2007 y el 2015 se empezaron a generar diferentes momentos de crisis en el mercado bursátil. Y algunas de ellas están establecidas como, por ejemplo, en los líos financieros de la empresa JP Morgan Chase, en el cual este banco empezó a trabajar con riesgos especulativos del mercado financiero ilegal y ocasionaron un perjuicio a la imagen pública del banco. Y eso implicó que a todos los miembros y que pertenecen a, o que son socios de estos activos, tuvieran una pérdida financiera y además el banco tuvo pérdida de confianza por parte de los clientes e inversores. La magnitud de estos fraudes, así como este, podemos mencionar muchos otros, por ejemplo, el fraude de un alto directivo llamado Hernán Arbizu en 2016 en Argentina, o, por ejemplo, otros como un modelo de pirámide también bancaria con Bernard Madoff, en el cual, pues en realidad especulaban con el mercado financiero, hubo inversiones y estas inversiones a manera de pirámide iban alimentando las ganancias de los primeros y de repente estas figuras desaparecen. Así como estas, podríamos mencionar muchos otros casos que se dieron en todo este periodo que les comento. Tras todos estos hechos, las organizaciones internacionales llaman la atención a los gobernantes y obligan a partir de los principios de buen gobierno y gobierno corporativo a que el gobierno establezca normas que permitan la vigilancia de las acciones privadas. De manera que empiezan a surgir nuevas leyes anticorrupción. Nosotros en México podemos establecer algunos de estos elementos, como por ejemplo, Contraloría Social, fiscalización y rendición de cuentas, la propia ley anticorrupción que existe en nuestro país. Son producto de estos acuerdos internacionales que buscan observar y normar las actividades dentro de una organización. Y producto de esto, las empresas empiezan a generar también acciones que se traducen en estrategias de responsabilidad social corporativa. Voy a hacer una pausa hasta este punto porque quiero que tú reflexiones que la responsabilidad social no es meramente un ideal. La responsabilidad social tiene elementos y estrategias y procesos
que se pueden aterrizar perfectamente en todos los entornos. Así como las universidades se trabaja responsabilidad social universitaria o también existe responsabilidad social territorial, las empresas han generado una serie de respuestas para poder establecer campos de acción que permitan normar esos valores compartidos entre todos los miembros de su comunidad, poniendo por encima de todo el bien común. Entonces, observa cómo en este momento la responsabilidad social empresarial se vuelve un instrumento jurídico que permite sancionar a quienes lesionan el patrimonio público. Y el patrimonio público no implica solamente el que a mí me hayan afectado mis ahorros o que yo haya invertido en Bitcoin y de repente el que organizó toda la estrategia de Bitcoin desaparece, como también se ha mencionado en muchos otros casos, sino que al ser masivo se convierte en un problema público. Y entonces la respuesta de las empresas, pues es variada, pero yo te voy a mencionar por lo menos 4 ejercicios que desde la responsabilidad social, empresarial o corporativa, como tú la quieras denominar, pueden resolver acciones tendientes a evitar la corrupción. La primera estrategia que quiero compartirte es la gestión de riesgos, la cual es un proceso continuo para identificar, analizar, evaluar y tratar las exposiciones a pérdidas. De manera que se hace a través de métodos específicos, se establece cuáles son aquellos escenarios de riesgo para poder prever. La gestión de riesgos monitorea el control de riesgos y los recursos financieros y permite mitigar los efectos de la pérdida, de manera que en la planeación de las organizaciones se establezca la posibilidad de que existen diferentes escenarios que pueden generar pérdida, incluido la corrupción. La pérdida puede resultar en riesgos financieros como el costo de reclamaciones y juicios sobre responsabilidad. Sea cual sea la empresa que tú tengas en mente, la gestión de riesgos es un elemento muy importante que nos permite prever. Está asociada a la planeación estratégica, por supuesto. La segunda estrategia son las oficinas de cumplimiento. ¿Y de qué se trata una oficina de cumplimiento? En las empresas se establece un empleado que garantiza que la normatividad externa, es decir, toda la normatividad gubernamental, esté condicionada o esté alineada a los principios propios de nuestra organización, de manera que políticas, estatutos internos, marco normativo, principios, misión, visión, valores, se puedan alinear con la política estatal, de manera que exista un camino paralelo entre ambos. Y el oficial de cumplimiento, que es el encargado de vigilar, que generalmente puede ser un abogado o alguien relacionado con el marco legal, funja como vigilante de todas las acciones y transacciones que se realizan en una organización. Y bueno, la tercera estrategia, que es la más completa y que obedece a toda esta visión de observar a la responsabilidad social empresarial como aquel ejercicio de vigilar, de vigilancia, pues, eh, correspondería a los procesos normativos, en los cuales podemos encontrar las normas de buen gobierno corporativo, los códigos de ética, los programas de prevención de delitos, por supuesto, la Contraloría Social cuando así se lo requieran las organizaciones y la fiscalización y rendición de cuentas. De manera que el crecimiento económico no está peleado con el bien común. Por ahí he leído algunas posturas respecto a que no puedes pensar en responsabilidad empresarial si el objetivo, acuérdense que todas las empresas tienen objetivos reales y objetivos declarados, si en alguno de estos dos elementos pues está
la producción voraz sin observar el resultado para la comunidad en el largo plazo y para las generaciones futuras. Y lo que sucede, chicos, para concluir esta reflexión que hoy quiero dejarles, es que estamos llegando al punto cero. Ya no hay vuelta atrás. La devastación ambiental es tan grande que hoy nosotros no podemos darnos el lujo de no pensar en el bien común. Y mi reflexión para ustedes, muchachos, porque yo también la hago de manera personal, es, bueno, ¿qué sucede si vivimos en un país donde no existe claridad en la aplicación de la ley? Si existe una tasa diferente impositiva para las empresas transnacionales que para las empresas locales. Si existe un pago de impuestos y esos impuestos yo no los veo reflejados en beneficio a mi comunidad, por lo menos. Ya no digas a tu vida personal, sino a tu comunidad. Pues bueno, mi reflexión respecto a todo esto es que nuestra sociedad tiene que cambiar. No podemos seguir pensando en que es responsabilidad del otro, chicos. Hoy debemos pensar en que es responsabilidad de todos. Pero si nosotros no compartimos un marco común de valores, entonces vamos a seguir teniendo respuestas como las que tenemos cuando asesinan a un maleante que subió a un autobús a robar celulares. Y de repente tenemos en las entrevistas a las madres llorando y diciendo, pero mi pobre hijo solo salió a robar como todos los días. ¿Ven? No, y bueno, esa persona no es una persona empresaria, esa persona no es una persona política en términos de profesión, ¿ven? Es la ciudadanía. Mientras no compartamos un marco de jerarquía de valores común, nuestro país va a seguir polarizado. Y ese justamente es el llamado a la acción de la responsabilidad social y en particular en la responsabilidad social corporativa, porque cuando tenemos una empresa, pues somos responsables por todas las personas que colaboran en esa organización, por sus hijos, por sus familias, por nuestro entorno. De nada nos va a servir acumular grandes riquezas hoy si en 10 años la calidad del aire nos va a complicar la existencia, la supervivencia. Si en 10 años no vamos a encontrar alimento para poder eh, mantener a nuestras familias. Ese es el llamado, chicos, y ahí es donde está la relación directa entre desarrollo sostenible y responsabilidad social. Espero que esta pequeña cápsula haya sido de interés para todos ustedes y pues pronto les enviaré otra. Saludos y gracias por escucharme.